Hey, 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 bienvenidos al primer episodio de este experimento llamado Anticreativo. Hola, mi nombre es Alex Rodríguez y me acompaña Ana Rojo Culebro y José Ángel Balmori, tres creativos que han trabajado durante muchos años en la industria de la publicidad y que desde pequeñitos, cuando tenían esta cosquillita creativa, pensaron que iban a poder cambiar el mundo con sus ideas. Y el día de hoy, pues realmente lo que les hace el día es cuando el cliente les aprueba un texto, les aprueba un diseño y podemos seguir adelante con la campaña. Esto es Anticreativo y bueno, es un gusto darles la bienvenida a todos. Ana, yo ya te conozco, eres fan de los Celtics de Boston, Correcto. pero ¿por qué no nos platicas más de ti y qué te trajo en toda tu trayectoria a estar hoy sentada en esa silla grabando un programa relacionado a temas de creatividad y publicidad? Es correcto, Alex. Bueno, de hecho, lo que comentas sobre mi pasión por el baloncesto va muchísimo más allá. Me gustan en general todos los deportes, es mi vida, puedo pasar el fin de semana viéndolos. Y justo ese era mi sueño. Mi sueño durante la universidad era convertirme en periodista deportiva. También por ahí tuve un tiempo en el que quise ser guionista, pero la realidad es que la vida me llevó por otro lado y terminé aterrizando en la industria publicitaria, específicamente en marketing digital, ¿no? Con el paso del tiempo, pues creo que como todos y cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, me tocó hacer de todo: creatividad, contenido, publicidad per se, ATL, BTL. Pero la verdad es que durante todo este tiempo pues me he especializado mucho más en todo lo que tiene que ver con social media y estrategia para redes sociales. El camino ha sido largo, también es, como les decía, una cosa fue el sueño de a qué me quiero dedicar, salir al mundo y ver primero cómo estaba el mercado laboral y después también darme cuenta que, bueno, durante estos 15 años que ya me ha tocado estar laborando, pero sobre todo en ese momento, la comunicación, yo estudié ciencias de la comunicación, no era lo que me habían enseñado en la escuela como tal, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Pues la parte del periodismo y sobre todo el deportivo que yo conocía no tenía nada que ver con las ofertas laborales. Y en ese momento, pues también creo que a todos nos tocó vivirlo, se viene el boom digital y la parte de social media. Entonces, eh, lo acabas de comentar muy bien. Nuestras pequeñas y grandes victorias del día es tal vez aprobaciones sin cambios o con muy pocos cambios. Entonces creo que va a estar muy interesante las pláticas que lleguemos a tener aquí en Anticreativo, porque creo que todos hemos vivido lo mismo y vamos a coincidir en muchas de estas historias. Sí, de acuerdo, Ana. Y bueno, de mi lado derecho me acompaña también otro creativo de toda la vida en temas de publicidad, José Ángel Balmori, Balmori para los cuates y para todos, ¿no? Para la Sí, familia y no, para ya el es mi Samuel. nombre oficial técnicamente, Exacto, Balmori. así Sí, en el sí, acta de sí. nacimiento y en el INE solo dice Es Balmori. Balmori, mi Y Twitter, Balmori, todo. te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Ana. ¿Qué en tu historia de vida te lleva hoy a estar sentado en esta silla participando en este programa Ya. de publicidad y creatividad? Híjole, pues una serie de decisiones así que tomé en mi vida, digo, no sé si acertadas o no, pero estoy contento, ¿no? La carrera de hacer una carrera en creatividad es una de las cosas que yo digo que siempre me han salvado la vida, ¿no? Desde niño me gustaba contar mucho historias, contar chistes, inventarme historias para entretener a mis amigos. Me gustaba mucho dibujar. Y cuando vas creciendo y te vas acercando como a ese deadline que es escoger lo que quieres hacer con el resto de tu vida, ¿no? Que yo pienso que también es como muy complicado que estés como tan joven y tengas que decidir Muy como injusto, muy ¿no? Que injusto en ese momento tengas que decidir el resto con la del... presión de tus Sí. padres o de tu familia, de oye, tienes que hacer esto, o ver a tu papá y seguir su camino, de repente como que me invadió el terror, ¿no? Y como que no me veía haciendo otra cosa que no fuera seguir haciendo lo que me hacía feliz, como de niño, que era eso, ¿no? Crear cosas, a crear mundos, ¿no? Y yo empecé escribiendo como que mi primera chamba en realidad, o sea, como que mi primer acercamiento
a crear fue lo más sencillo, que es un lápiz y un papel escribiendo, ¿no? Entonces empecé a escribir como muy chico y empecé a publicar en muchísimas revistas de música, haciendo como crítica musical. Y yo tenía un amigo que también era como un amigo del CCH, ¿no? Gabriel Ramos, ¿no? Que también es un excelente creativo, que me dijo que había entrado a trabajar a una agencia pues bastante chida de copy, ¿no? Y yo no entendía muy bien cómo que era hacer copy, güey. ¿Qué es Entonces, una agencia? sí, no, ¿Qué como, es a ver, copy? no, a ver, explícame a qué ¿Y te por qué está dedicas. chido, ¿Y güey? por qué te pagan por ¿Por qué escribir, te pagan? no? Ajá, ya, explícame cómo funciona. Me decía, no, pues es, güey, nada más escribes ahí y tus ideas y haces comerciales o publicidad y puta, se me hizo como sin verosímil que existiera como algo así. De verdad inverosímil, no pensaba que la gente podría ganarse la vida, por lo menos desde el entorno social en el que yo había crecido, no pensaba que fuera posible ganarse la vida haciendo eso. Vamos a dar un poquito de contexto. Ana nos dijo que tiene 15 años de profesional. ¿Cuántos tienes tú? Yo llevo ya oficialmente como 20 años Ok, haciendo entonces esto. esta primer acercamiento con el tema de la publicidad, Ujú. pues fue hace 20 años. Fue hace Ha 20 cambiado años, mucho hoy, sí. ¿no? Sí, Y no, ahora ya son claro, carreras pues claro. más establecidas, mercados Sí, sí. que pues ya los papás yo creo que antes decían, ¿a qué trabajas? ¿A qué te Sí, digo, dedicas? ¿No? Ahora antes es no más había, fácil. o sea, Totalmente, no sí, existían esas totalmente. escuelas como de creatividad digital o diseño no, era como estudiabas comunicación o periodismo o Periodismo, ajá, diseño, ¿no? Y de ahí te vas como especializando, ¿no? De total. acuerdo. Y creo que en ese tiempo creo que sí estaba muy como dividido el tema de ser copy y arte, por ejemplo, ¿no? O sea, te Claro. especializabas muchísimo en ser copy, escribir o te especializabas muchísimo en hacer arte y mejorar como diseñador y director de arte y eran como un complemento. Ahora pienso que bueno, que ya el creativo es más integral, ¿no? Y que tenemos también más herramientas educativas también Y no para solo llegar a... eso, tenemos un área sí, tenemos todo un panorama de nuevas especializaciones, Claro. ¿no? O sea, simplemente como les decía, a mí me tocó vivir ya plenamente, incluso desde la pregunta de vamos a pasar todo a digital. Y entonces ahora tenemos todavía muchísimo más campo que abarcar, ¿no? Entonces Sí. entiendo perfectamente. Sí, igual también, o sea, no sé, igual los presupuestos en esa época también eran alucinantes y así, ¿no? Pero en general, pues en mi historia personal sí fue como decidir como probar en esta carrera y pues fui a pedir chamba. Yo creo que habré hecho, como no tenía experiencia en agencias, habré ido, ¿qué te digo? A 20 entrevistas, ¿no? O sea, ¿Qué a ver estudiaste tú, Almori? comunicación y marketing. Comunicación y Ujú. marketing. O sea, tú sí estudiaste. Desde un Sí, sí, principio sí. dijiste, ok, veo que hay aquí un espacio donde me puedo desarrollar profesional y creativamente, Sí, que no sabía que existía. Y en ese sentido, pues, digo, ya hablaremos más adelante, ¿no? De cómo se ha desarrollado justo la carrera de cada uno. Pero en ese sentido, pues, caíste en donde querías caer, que es el trabajo de sí, o agencia. sea, también el camino digo, las personas, los adultos, todos los individuos saben que por más que planees tu vida, pues Por esto es supuesto. pues, como No, pero había una una intención. sugerencia, ¿no? Porque Ana buscaba otra cosa. No, Entonces, me Dice, impresionó mucho es lo lo que de quería. dice el periodismo dicho, deportivo, uno ¿no? pone, Dios Y Dios dispone, llega el dispone. diablo No, porque yo y quería, o sea, lo que yo quería era como volverme en algún momento como periodista cultural también, o sea, como escribir de cine y de arte, o sea, o hacer libros, ¿no? He hecho libros también o sea, de narrativa, digamos, de literatura, pero vamos, o sea, mi fuerte, lo que he hecho más, o lo que me ha dado de comer, en donde me he desarrollado es publicidad, o sea, Sí, ser que es creativo. donde pues hay más, Es más donde, recursos, y ¿no? también fue Más como, y presupuesto. también fue como en una era, ¿no? Estoy hablando de la primera mitad como de los 2000 más o menos, en que sí había como digamos, como un boom, digamos, creativo, ¿no? En agencias creativas, de muchos creativos muy interesantes, que luego se volvieron mucho más famosos, pero también fueron una escuela en las agencias de aprender como a pensar de otra forma. Y también, pues, estaba comparado con otras opciones que tenía yo ahí a la mano, pues estaba bastante mejor remunerado
trabajar en una tienda vendiendo CDs, o sea, o en Plaza Satélite, ¿no? O sea, era como... O escribiendo o para música, escribiendo güey. rótulos, ¿no? Haciendo rótulos. Haciendo rótulos. Estaba mejor Bueno, eso es un arte remunerado. también, ¿eh? También es un gran Es un arte, arte. vamos, pero no sé qué tan rentable sea. Sí, bueno. O qué tan Solo que rentable te era hace contraten 20 para una años. Sí, campaña para claro, hacerlo. claro. Total, sí, 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 pero esa es mi sí. historia, básicamente. Yo creo que es la de muchos de nosotros, ¿no? Sí. Como empezar. ¿Y tú qué onda? O sea, Justo. ¿cuál fue como tu...? Bueno, yo también, igual que tú, me ha apasionado desde chico el tema de las artes gráficas. Las artes gráficas, lo cual me llevó a estudiar diseño. Hoy yo no diseño nada, no diseño ni siquiera un mensajito de WhatsApp, porque justo entrando ya a trabajar en el mercado creativo, me di cuenta que pues necesitaba yo desarrollar otras habilidades para crecer dentro de este mercado creativo y publicitario. La realidad, y bueno, ya hablaremos de eso más adelante, ¿no? En otros espacios, pero la realidad es que algo que pide mucho esta industria, creo, es o la hiperespecialización, como comentaba Ana, o la adaptación, que digas, bueno, tal vez este diseño no me da lo que necesito yo como individuo, voy a brincar a otra área dentro del desarrollo Y publicitario. sobre todo la adaptación ahora mismo, ¿no? Que En es este como... momento es importantísimo. Creo que tiene mucho, la adaptación tiene que ver el que estemos también hoy Claro, aquí, sí, claro. porque justo vemos una oportunidad y un espacio que no necesariamente está siendo hoy ocupado para hablar hacia adentro de la industria creativa. Hay muchos espacios donde se habla hacia afuera y se habla de concursos. Sí, sí, sí. Y creemos que anticreativo puede ser esa antítesis de lo que se habla tradicionalmente en temas publicitarios. Ahora, para finalizar este bloque, bueno, justo yo los veo como el yin y el yang, ¿no? Ya con estos antecedentes, ¿no? Valmori, yo sí quiero hacer publicidad. Ana, pues yo llegué aquí por el destino me trajo, y yo voy a ponerme en medio. Pero justo la idea es que en esta mezcla de personalidades y de experiencias y de trayectorias, pues podamos construir un programa que sea enriquecedor para las personas que están interesadas en, ¿no?, temas de creatividad, que empiezan su carrera, ¿no? Repito, se habla mucho hacia afuera de la publicidad, que si esta persona gana un premio, que esta agencia hizo esto, otro, pero no se habla de todo lo que sucedió para llegar a ese punto. Y creo que será importante abordarlo desde una forma honesta para que, pues si tú estás pensando en ser creativo, en ser publicista, en ser redactor, en ser diseñador, director de arte, cualquiera de estos roles creativos que, productor, incluso, ¿no? Cineasta, etcétera, pues que sepas un poco lo que pasa adentro y que con eso tengas más herramientas para abordar ese mundo de una manera más segura y confiable. Entonces, bueno, perdón. No, adelante, no, Manuel. es justo eso que, o sea, creo que es importante como explorar a través de nuestra experiencia como toda la gama de la industria creativa en México, ¿no? Todas las facetas, ¿no? O sea, más allá de los clichés, más allá de lo que la gente piensa y sobre todo que nuevas generaciones están constantemente pues saliendo y a mí me habría gustado que en algún momento de mi vida tener acceso a información que me dijera pues, qué no hacer y qué no hacer, ¿no? Do's y don'ts, ¿no? O sea, cuáles son los básicos para poder empezar a desarrollar una carrera creativa, y no sé si más exitosa, porque pues la verdad es que me siento exitoso igual que ¿Qué todos es el ustedes, éxito? porque eso, pues soy contento, lo digo por eso, ¿no? El éxito es El éxito es estar divertirte. contento, El estar éxito es satisfecho, divertirte. yo estoy muy contento y me sigo divirtiendo, ¿no? Entonces me considero exitoso, que es lo más importante, pero sí me habría gustado optimizar algunas cosas durante mi carrera y no, como que no tuve a nadie, o si lo tuve, aprendí a la mala, ¿no? Claro, Como siempre, como que es siempre. lo que hay que evitar, como aprender a la Sí. mala, que es algo muy común en las agencias, aprender a la mala. Entonces, por eso les vamos a ayudar, ¿no? Con algunos consejos, con algunas historias, ¿no? Para que todos sigamos aprendiendo juntos, ¿no? De acuerdo. Y ojo, es nada más el preámbulo de lo que vamos a estar hablando y de todos los temas que vamos a estar tratando, porque hay tela de dónde cortar desde la parte vivencial, por ejemplo, que tenemos como empleados, se podría decir, pero también desde pues, perspectivas que se tienen de la industria, ¿no? Creo que bien lo comentaba hace un momento Valmori,
hace 20 años tal vez todavía podíamos contar, no sé si con los dedos de la mano, pero sí había ciertas instituciones a nivel agencia, por ejemplo. Hoy en día las agencias se multiplican en todos los tamaños, colores y sabores, ¿no? Sí. Pero al final del día, las vivencias, las experiencias, las problemáticas, todo lo que sucede y la vida del creativo, porque al final del día de esto se trata, termina siendo muy similar, muy parecida y nos enfrentamos en su mayoría a los mismos retos. Claro. Entonces, creo que eso es muy interesante. Sí, hay cosas que permanecen, ¿no? Y que siempre serán esenciales, como que las buenas ideas, ¿no? El balance, la convivencia entre las personas, el aprendizaje, eso debe permanecer siempre, pero a lo largo de todo este tiempo hemos visto una cantidad de cosas pasar, ¿no? Venir, pasar, siguen pasando. Repetirse, ¿no? Y no van a dejar de suceder, va a seguir como el caudal de información que vivimos, ¿no? Es como muy interesante también. De acuerdo. Entonces, bueno, si alguna vez se han sentido quemados por la creatividad, inspirados, confundidos, todo en el lapso de 1 hora, pues este programa va a ser para ustedes. Esperamos poder ahí despejar cualquier duda que se pudiera tener, dejar de romantizar el tema de la creatividad, más bien entenderla, ¿no? O sea, entender de qué va. Y bueno, pues bienvenidos y vamos a pasar al segundo bloque, que es Ana con... ¿Qué es anticreativo? ¿Qué es anticreativo? Sí, y es que algo que queremos también transmitirles, y creo que estamos como en sintonía en esto, es... anticreativo no nace como una antítesis o como un enemigo de la creatividad, aunque el nombre pudiera sugerir esto, ¿no? Al contrario, lo decía Alex al inicio del programa, todos en algún momento de nuestra vida, seguramente desde pequeños, lo compartimos, teníamos esta chispa creativa desde la parte de escribir, desde la parte de crear, valga la redundancia, desde la parte de, no sé si de diseñar, pero de dibujar, de hacer diferentes cosas, ¿no? Y creo que todos nosotros tres y las personas que están en la industria les pasaba lo mismo, ¿no? Con foto, con video, con miles de cosas que tú decías, es que quiero hacer esto. Y como dice Balmori, cuando te das cuenta que puedes vivir de eso, o sea, que podría tu vida en el trabajo ser esto, dices, yo quiero realizar esto, ¿no? Anticreativo como tal, lo vemos desde esta perspectiva y ahorita me cuentan qué opinan de esto, pero anticreativo nace ante la necesidad justamente de no romantizar, tal vez de no idealizar incluso el trabajo en la industria publicitaria, creativa, digital, en todos los aspectos, ¿no? Porque nos lo encontramos, como decíamos, desde la parte digital, tradicional, ATL, BTL, en todos los aspectos. Tal vez todos llegamos con una idea prefabricada de esta vida glamurosa. No sé si les pasó, pero en algún momento vimos Mad Men y era como de, sí, claro, yo quiero esa vida, yo quiero que las ideas que tengo cambien y revolucionen el mundo y que el cliente diga, güey, eres lo máximo. Yo quiero los genes de Don Draper. Sí, exactamente. O sea, y yo quiero vivir esa vida. O sea, ¿no? Pero estamos más abajo. Más bien nos sentíamos bien de que nos dejaran ir de Converse a la oficina. Ándale, ¿no? casi. Y anticreativo nace sí. Por esto, tal vez un poquito para desmitificar justo esa idealización de vida del creativo y de la gente que trabaja en la industria creativa. Sí. Y al mismo tiempo, y se los dejo ahí también para hablar sobre las realidades de nuestra industria. O sea, tenemos una de las industrias a nivel laboral más fuerte, más complicada. No se trata nada más de criticar al sistema porque sí, pero sí de hablar de las realidades que, como dice Balmori, está increíble poder ir de tenis y jeans todos los días o en su momento al trabajo. Pero también está el otro lado de decir, no somos un godín general que pues Pedro Picapiedra suena la campana y nos vamos a casa. Sí, no estamos, no estamos exentos de los horrores del capitalismo, por supuesto, trabajando en agencias creativas. Pero fíjate, yo no hago una diferencia como con este tema del godinato, ¿no? Del empleado, digamos, de traje que va a checar y sale y todo. Yo no me siento tan diferente a cualquier empleado de cualquier tipo de empresa, ¿no? O sea, al final creo que doy lo mejor de mí, ¿no? En mi trabajo, ¿no?
sí, por la naturaleza un poco esos trabajos, pues igual sí te permiten, como digo de forma un poco irónica, ¿no? Ir como de Converse, ¿no? Pero igual estás expuesto a una cantidad de estrés y de presión y de métricas, ¿no? Y de malas prácticas laborales que te pueden realmente hacer muchísimo daño. A veces piensas que estarías mejor Sí, de Converse. como en un entorno, no, en un entorno, digamos, como No. controlado, en donde checas la tarjeta y te vas y tienes un trabajo mecánico, o sea, ya estaba... No sé, yo me acuerdo mucho una vez que estaba leyendo una, no sé si era una biografía de Joy Division, el cantante, ya en cursos, decía que le gustaba mucho su trabajo porque su trabajo, como no tenía que pensar, era un trabajo muy mecánico, trabajaba en una En una fábrica, fábrica, sí. le permitía pensar en lo que él realmente quería tener la cabeza, ¿no? Que era realmente su arte o su música. Entonces se ganaba la vida y al mismo tiempo, pues su mente estaba en otro lado, ¿no? Cuando eres creativo, sí creas cosas, ¿no? Pero creas cosas como on demand, ¿no? O sea, te piden crear cosas en productos o servicios en los que a lo mejor como que no le encuentras así como un interés genuino, entonces tienes que esforzarte para realmente sacar lo mejor para vender unos yogures, por ejemplo, ¿no? Y no está mal, o sea, es En el parte de, mejor Oye, de los oye. digo, casos. es Yo he tu hecho campañas trabajo, para Sí, yogures. es sí. tu trabajo, ¿no? O sea, Claro. es como, pero es interesante esa romantización que hay como del trabajo creativo, ¿no? O sea, sí es creativo. Digo, casi todos los trabajos son, pienso yo, creativos en la medida de que sirven para resolver problemas, ¿no? De formas nuevas, ¿no? Pero aquí diario tienes que hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y justo a partir de todo esto que estamos platicando, me gustaría que me compartieran que su perspectiva, quién creen que es el público, hacia quién va dirigido anticreativo. A mí me gustaría justo abordarlo a partir de una situación que me ha estado ocurriendo de manera más recurrente. Y creo que es parte de la inspiración de cuando platicamos de hacer este podcast. Y tiene que ver con ese acercamiento de personas que tienen inquietudes sobre si estudiar o no una carrera creativa. Voy a contar una anécdota súper rápida. Hace algunos meses se acercó una prima mía que casi ya no hablamos, pero pues nos queremos, ¿no? Igual. Y me dijo, oye, fíjate que hizo su examen psicométrico mi hija para la universidad y pues resulta que tiene, ¿no? Tiene talentos creativos para dibujar, para imaginar cosas, para crear cosas. Y tú así de, no, prima, Y espera. ha estado pensando en estudiar diseño y pues quería preguntar, yo estudié diseño y quería preguntarte si la podías asesorar, ¿no? Entonces tuvimos una llamada telefónica muy linda, mi sobrina, y le platiqué todo, ¿no? Le platiqué todos los aspectos relacionados a la carrera desde mi experiencia de diseño, ¿no? Balmori tendrá su experiencia en comunicación, tú en la parte más editorial, pero yo desde la parte de diseño, pues le conté desde los retos económicos. Diseño es una carrera cara, ¿no? Más allá, si ustedes van a una escuela privada, todos los materiales que tienes que adquirir, todo el software que tienes que rentar, la cámara, ¿no? Que tienes que comprar, es una carrera muy cara. Y pues desde ahí hay que hacer las consideraciones, ¿no? Oye, pues, Programas. los programas, todo. Y después cuando sales, yo le platicaba, pues es un mercado muy competido, ¿no? Desafortunadamente se ha diluido pues ya la especialización del diseño y hay pues infinidad de escuelas ofreciendo, ¿no? Desde una carrera en una licenciatura hasta una carrera técnica y hasta tú en un curso de internet puedes aprender a diseñar. Entonces se ha diluido mucho la carrera, es un mercado muy competido y en ese sentido pues es una carrera que hoy pues es difícil, ¿no? Tener un ingreso inmediatamente, pues importante porque pues hay mucha competencia. Entonces, si tú no quieres cobrar eso, pues habrá alguien más o 10 más personas por más. Todo eso le platicaba yo a mi prima, ¿no? De lo que a mí me había tocado vivir, y lo bueno y lo malo. También lo que platicaba Balmor y al Porque hay final, cosas buenas, ¿eh? O sea, no, 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 claro. anticreativo no es nada más agarrar y decir, está todo mal, no, 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 nos no, gusta, aquí pero seguimos. yo les quiero platicar así de lo que yo le compartía a mi sobrina y lo bueno y lo malo. A mí me pasó algo similar cuando yo estudié la carrera y hice mi examen, ¿no?
psicométrico, y también salí bien. Pero a mí nadie me dijo todo lo que yo le pude platicar a mi sobrina con relación a la industria. Ella me decía, no, es que yo veo los espectaculares, ¿no? Voy ahí manejando en el periférico. Y digo, yo podría hacer eso. O sea, eso a mí a mí se me ocurrió antes, ¿no? Casi, casi. Es más, a mí se me ocurrió Sí, algo Sí, mejor, eso, ¿no? eso, Ajá, sí, 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 por sí, supuesto. clásico. Y cuando has trabajado en agencias, y Valmori sabe, la jerarquía, ¿no? La pirámide jerárquica en las agencias, pues es muy difícil de repente que una idea tuya, que un gráfico tuyo llegue al punto donde se ha publicado. Tal vez vas a tener que, cuando empiezas, ¿no? Tienes que ver en el retoque un poquito y te dejan seleccionar el color, pero no eres tú realmente el que está detrás de la idea. Hay una vaca sagrada, ¿no? Que lleva trabajando en la industria 20 años y que pues ahí va a seguir, ¿no? Entonces, es complicado, hay una competencia férrea también, ¿no? Por los proyectos, ustedes lo saben, nosotros concursamos por cada proyecto que la agencia, ¿no? Trabaja, y entonces es una industria muy competida, no solo a nivel agencia, sino a nivel individuos, y todo el escenario yo se lo platiqué a ella. Pasan meses después, y le pregunto, ya no directamente a ella, sino a mi mamá, oye, has platicado, ¿no? ¿Qué decidió que va a estudiar? Y decidió estudiar química bióloga o algo así. A partir de esta plática que tuvimos, y Ujú, repito, no busco ser una plática que satanizara la carrera porque no lo es, pero sí que matizara, creo, de una manera más equilibrada los pros y contras de estudiar, en este caso, diseño gráfico. Entonces, bueno, me pasó eso, luego me pasó, me tocó participar en la última elección ahí, como en la casilla, y una chica que estaba también conmigo me decía que estaba por terminar su carrera de diseño, y me platicó, mis maestros no me dejan usar ahí, y a mí se me hizo como un contraste, ¿no? Cuando él ahí está en toda la industria permeando de una manera impresionante, que en la parte académica hubiera esa resistencia y esos bloqueos a abordar la herramienta de una manera más productiva. Entonces, eso también hablé con ella y le dije, oye, no, fíjate acá en donde yo estoy y en la industria en general se está abordando de esta forma el tema de inteligencia artificial. Entonces, bueno, me di ahí cuenta también, ¿no? Y así me ha pasado varias situaciones donde me dicen, oye, Alex, es que tú me enseñaste estos conceptos, ¿no? Al inicio de mi carrera y gracias a eso ya yo entiendo mejor. Y creo que eso no debería de quedar en una conversación, ¿no? En el pasillo con alguien que te encuentras, en un Zoom con mi sobrina. Empecé a ver que había valor ahí, que lo apreciaba la gente a la que yo le compartía esta información. Claro. Y en ese sentido, pues, ¿por qué no darle esa información a más personas, ¿no? A una comunidad que tal vez diga, oye, a mí me gustaría saber, ¿no? Ahí Cómo detrás. crecer en mi agencia, ¿no? O cómo entrar a una agencia, pues creo que este será el espacio. Entonces, la idea de Anticreativo fue eso, como poder compartir esa experiencia acumulada de 20, 40, 55 años, ¿no? Acumulada, de una manera productiva que ayude a mejorar en general, pues, la forma en la que se está manejando hoy la industria, ¿no? Sí, también Porque el lado bueno, ¿no? Que también, No, o por sea, hay supuesto. cosas que sí son así como Sonar muy amargas, dramático. dramáticas, ¿no? Pero también hay momentos así increíbles que hemos pasado No, por haciendo supuesto. campañas, digo, o sea, Balmori lo decía hace rato, ¿no? En el sentido de hemos vivido cosas sí, padres, no todo ha sido malo. El ver, porque pasa, o sea, realmente llega un momento como dice Alex, ¿no? Decía hace un momento, o sea, al principio te toca lo básico, toma, corrige sí. esto, agarra esto, busca unas fotos, lo que sea, ¿no? Pero llega un punto donde también seamos realistas, entra tu trabajo empieza a ser reconocido, o sea, como dices, ya lo ves en el espectacular, ya lo ves en la valla, ya los que han tenido fortuna de hacer tele, pues ves el comercial en televisión, en radio, en cine y es otra perspectiva. En ese sentido, por ejemplo, Valmori, anticreativo hacia la parte, no quiero decir positiva y negativa, pero sí sobre la miel en la industria publicitaria. Algo que te gustaría que también se quedara entre la audiencia en el sentido de
ha sido divertido este camino. Claro, también depende mucho de ti, o sea, qué tanto le pones, qué tanta energía tuya pones en este trabajo. Porque si toda la vida fuiste alguien, ¿no? Como súper curioso, toda la vida, repito, te gustaba dibujar o te gustaba simplemente crear o jugar con plastilina o escribir o inventar historias. Hay miles de formas de ser creativo. Entonces yo sí creo todavía que esta sería una carrera para ti, ¿no? O sea, te va a hacer feliz en el sentido de que vas a poder seguir comunicando cosas que son relevantes para ti a través del humor, a través de la inteligencia, ¿no? A través del lenguaje, del audiovisual. O sea, vas a poder seguir como ejercitando ese músculo creativo, ¿no? Vas a ganar dinero, evidentemente, pero tienes que poner también la otra parte que no tenías cuando eras un niño, que es muchísima disciplina. Eso es importantísimo. Y sobre todo algo que como que nunca te dicen y es tu nivel de tolerancia a la frustración, ¿no? O sea, creo que ese es un skill. Ese es un super skill, sí. ¿no? Que tienes que tener. Te vas a enfrentar a momentos increíblemente frustrantes o te vas a enfrentar a momentos en donde crees que tienes una idea que va a cambiar el mundo y ni siquiera te van a levantar la ceja en la junta, ¿no? Así de que no tienes otra cosa, ¿no? Te vas a enfrentar a momentos en que hiciste una idea en 5 segundos con una servilleta y esa idea llega lejísimos. O sea, es algo que me gusta mucho también de esta carrera, que sigue siendo muy impredecible, ¿no? Y cada vez, después de 20 años, ¿no? Cada vez que tengo que presentar algo, todavía tengo como esa cosquilla de esa mezcla entre emoción, entre nervio, ¿no? De compartir un proyecto con el cliente o con mis compañeros, ¿no? O con la gente que está a mi alrededor. Siempre esta cosa de, oigan, tengo una idea, ¿no? ¿Qué les parece si? ¿No? Creo que lo importante es justo transmitirles esa confianza, ¿no? La tolerancia, la frustración y también la capacidad que tienes de no tener nunca miedo al ridículo, ¿no? Que también es otra cosa que tienes que quitarte de la cabeza. Yo haría ahí un comentario. Me ha tocado ver gente llegando a trabajar en pijama. No, bueno, sí, a presentar sí, con clientes claro, sí. en pijama. Y Sí. bueno, ahí esa No, era otra discusión, sí, ¿no? no, La vestimenta. sí, Es lo que- yo más bien, ese tema yo va a más estar bien me muy padre refería, en su yo más bien me momento, refería Sí. como a la onda de si tienes una idea, güey, pues ponla en la mesa, no Ah, pasa, no, de no acuerdo. pasa nada, o sea, Sí. no, muchas veces como que te quedas callado porque, digo, o sea, yo siento que la gente que a veces sí se toma esa licencia de atreverse a hacer el ridículo, pues la pega grandísimo, ¿no? O sea, yo no me veo, o sea, yo no veo no sé, a alguien que hizo la canción de Baby Shark o cualquier cosa súper pegajosa que está como en comunicación, no haberse planteado la idea de, puta, esta idea es ridícula, pero creo que puede funcionar. Y la sacan, ¿no? Y eso se vuelve como algo gigante. Y eso es lo que tiene mucho la publicidad de repente, que sí te permite poner ideas que parecen inverosímiles y funcionan cuando están ya como afuera. Y eso se me hace, creo que ninguna otra carrera que no tenga que ver con crear, ¿no? Ya sea publicidad o cine o música, no sé, te permite esa cosa de poner algo en la mesa. Digo, no sé si un banquero hace eso. A lo mejor si un banquero lo hace, destruye la economía de un país, ¿no? Pero no tenemos tanto poder nosotros. Y sin embargo, tenemos la oportunidad de que nuestras ideas lleguen a una audiencia pues muy grande. Y eso está como muy chido, creo todavía, ¿no? O sea, es algo padre. Entonces tiene cosas padres que para mí son esas. Y tiene cosas puta, que son tristísimas. Si tú hubieras hablado con mi sobrina, hubiera tomado otra decisión. A lo mejor ¿No? hubiera tomado otra decisión, pero sabes que las decisiones en las personas en algunos momentos de tu vida parecen correctas y en otros parecen incorrectas. Claro, ¿no? O sí, sea, como sí, que eso. van pendulando entre... O sea, claro que yo me he cuestionado muchas veces si no debía haber estudiado medicina, ¿no? Ya estaría yo, puta, a lo mejor manejando un BMW, ni coche tengo, ¿no? Pero el BMW no es la felicidad, güey. Pero el BMW No es la felicidad. Pero a lo güey. mejor si fuera neurocirujano, pues podría dormir más tranquilo. Sin embargo, pues a mí sí me late la idea de dedicarle mi vida a esto, digo. Sí. Es lo chido, ¿no? No sé, cada quien. Sí, por eso Digo, la vocación es bien importante. La vocación son mis 2 cents, ¿no? Entonces ahí tu sobrina tendría que plantearse. A lo mejor hay mucha gente que empieza a estudiar medicina y se dedica a esto. He tenido muchos colegas
que estudiaron carreras que no tienen nada que ver con publicidad, ¿no? O sea, diseñadores que no estudiaron diseño y que son buenísimos, o sea. Y hay historias famosas. Me parece, hay un dibujante muy, muy famoso de cómics que se llama Jim Lee, igual lo han Claro, escuchado. claro, claro. Él Sí, estudió sí. medicina. Acabó la carrera y después acabó dibujando cómics, ¿no? Que es una vertiente creativa ¿no? A lo mejor si Jim Lee te hubiera pegado el corazón, te hubiera matado. Sí. Tal vez, No, o sea, tal fue una vez, buena exacto. decisión. Gracias, qué bueno que no Qué bueno que no medicina, estudió, Jim Lee. que fue cardiólogo. Gracias. Y creo también que uno de los puntos importantes que están tocando y que estamos hablando en este momento es, al final esto se trata de hacer lo que nos gusta, nos sigue apasionando, ha sido divertido, nos equivocaríamos otra vez, seguramente, Sí. probablemente sí. Creo que la respuesta de la mayoría sería sí. Y esa es la razón de ser de anticreativo. No se trata, como dice Balmori, no te dediques a esto. Si esto es para ti, si tienes esta vocación, si tienes esta pasión que compartimos muchos locos dentro de la publicidad, dale. Solo te vamos a dar como un poquito de Power tips. realidad, ¿no? De estos power tips, exactamente, de no va a ser tal vez como tú estás esperando, como decías, tu idea, tu primera idea no te va a ser el creativo, ni te va a hacer ganar tal vez el Cannes aquí en mucho tiempo, tal vez, pero dale, o sea, tal vez un poquito lo que queremos dar a conocer y platicarles en todo esto es que pues la montaña está un poquito empinada, está difícil de subir, pero conforme vas subiendo te vas divirtiendo mucho, te caes, te vuelves a levantar. Creo incluso que yo no me atrevería a decir que ya he llegado a la cima, para nada. Creo que seguimos, o bueno, al menos sigo en proceso, pero es como aligerarte esa carga mientras vas subiendo y Sí, porque además que no te como lo que- tomes como sobre todo ahorita, ¿no? Ante la presión laboral, que no exista justo esta presión que a lo mejor también nosotros vivimos, ¿no? Yo me acuerdo, o sea, no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero tengo 34 años. Oh my God. No, y mi mayor miedo era no llegar a hacer nada antes de los 30, ¿no? Y es dude, Ya, tranquilo, órale. ¿no? O sea, la vida sigue y hay vida después de los 30, de verdad. Estamos más No, cansados, pues mucha pero vida. lo Creo que hay. hay más vida, ¿no? Sí. O sea, sí. Pero es eso, ¿no? O sea, para las nuevas generaciones, justamente como comentaba Alex de su sobrina, de muchas personas que están empezando en la industria, que están estudiando o que quieren decidirse a estudiar, hazlo, no te quitamos la intención de que lo hagas, simplemente hay una realidad detrás de, que también lo dijiste hace rato, sucede en todas las carreras también. El hecho de que Sí. estudies medicina no quiere decir que a los 25 ya vas a ser médico cirujano en Boston, por ejemplo, ¿no? O sea, seamos... Y estas generaciones yo creo que tienen una oportunidad que nosotros no tuvimos, que es que no dependes de la estructura publicitaria para crear y para hacer cosas Totalmente. y para vivir de eso. Sí, ¿no? eso es muy O importante. sea, ahorita el avance tecnológico, la digitalización de los medios y el acceso a herramientas de información permiten que alguien desde la esquina de su recámara empiece a hacer cosas y empiece a destacar y empiece a crear ¿no? un impacto a partir de sus ideas y a partir de su producto, ¿no? Hay muchos casos de cineastas Sí. que por hacer un cortito ya los llamaron Claro, de Hollywood y hablamos es de eso, sí. la película. Hay dibujantes que los llamaron a hacer así hay O el muchos boom casos. del trabajo remoto que en la pandemia, que o sea, Totalmente. técnicamente puedes tener clientes en Singapur, ¿no? Exacto. Y cobrar y hacer tu trabajo en casa. Entonces creo que en ese sentido creo que sí es un buen momento Sí, de acuerdo. para estar en esta carrera. O sea, obviamente eso implica que tienes que estar como más pila, buscando la forma de que eso suceda, familiarizarte con la tecnología, creo que es bien importante, pero sin embargo no perder nunca lo que te hace humano, lo que le da valor a tu propuesta, ¿no? Al final creo que la tecnología es como esta gran herramienta de la que siempre nos hemos valido. O sea, obviamente nosotros ya pues, entramos a diseño cuando... O sea, yo empecé a trabajar en agencias cuando ya había pues Photoshop.
O sea, no me tocó él todavía. Sí, a mí también. Una generación anterior a todavía Mis así como maestros del, sí me tocó que nos enseñaran. como del máster de las letras y Sí, todo, que güey, es del todavía original mecánico. del mecánico, A mí me ¿no? tocó maestros que me enseñaban eso. O sea, aunque ya no lo usé. y eso es más duro, ¿no? O sea, nosotros ya entramos con computadoras, ahí las primeras, las iMacs que estaban ahí como muy monas y todo, entonces ya como que fue mucho más sencillo, o sea, como trabajar, escribir copies, o sea, no sé. Y ahora con la implementación de inteligencia artificial, que cada vez la vemos de forma más frecuente, integrada en todos los ámbitos de comunicación, no solo en publicidad, sino ya acabo de ver una nota, por ejemplo, una revista, no sé si Vanity Fair, ya usan, o sea, como que las grandes marcas de lujo ya usan modelos de inteligencia artificial. O sea, ya es algo que está como plenamente integrado a la cultura del creativo, ¿no? De que tienes que aprender a usar. Ahora, Y vamos a estar hablando de vamos eso. a platicar de eso, de cuáles nosotros pensamos que son los límites, ¿no? Tanto éticos como estéticos de la tecnología, pero todo eso tiene que ver con la idea de tomar una buena decisión, dedicarte a esta carrera y siempre confiar en tu instinto, porque yo sé que es un cliché, ¿no? Que ya te lo han dicho las caricaturas toda la vida, pero ser tú mismo y confiar en tu instinto es algo muy importante del carácter creativo, pienso yo, ¿no? Eso sonó a A Pato Aventuras. A los 20 segundos Sí, finales de sí, He-Man. sé tú mismo, ¿no? Be yourself. No, es cierto, digo, de aparte no puedes ser nadie más ya, ¿no? O sea, sé tú mismo y confía Digo, obviamente, o sea, no sé, igual que los médicos hacen sus, ¿cómo se llaman esas guardias, ¿no? Pues guarda, sí. Que se quedan 2 días cuando son recién ingresados. Igual cuando agarres tu primera chamba en una agencia, pues probablemente te toque pues, ir por los chescos, por el café y quedarte a revisar hasta las 2 de la mañana. Digo, también vamos a hablar después de la liga de explotación permisiva para la industria, pero vamos a aconsejarte hasta qué punto puedes ¿Ese tolerar la concepto explotación. lo acabas de acuñar o ya lo habías? ¿Cuál? Liga de No, lo acabo de permisiva. acuñar, pero Güey, hay que apuntarlo. Hay que hacer un Sí, diccionario. hay que hacer el diccionario El de- diccionario de términos. hasta dónde es permisivo que te exploten y cuándo hay que decir no. Liga de explotación permisiva. Sí, Creo, güey. creo sí, que sí. acabas de darle al clavo a un punto súper importante, No, es de lo que importante. también Lo va a ser vamos- anticreativo y de lo que lo queremos vamos hablar, a ¿no? Porque platicar. es una realidad que aquí Sí. y en cualquier industria, pero sí sobre todo en la industria publicitaria creativa, y perdón por la palabra que voy a usar, pero tienes que chingarle, tienes que Sí. chingarte. Entonces, pero sí hay una línea muy delgada entre ese ponerte la camiseta Sí, claro. y terminar arrastrado Sí, claro. y el burnout y realmente hacer lo necesario para poder crecer. Sí, sí, sí. Pero sí cuidemos nuestra salud mental, eso es muy, muy, muy Sí, importante. física y Entonces, mental, sí, ¿no? Tu totalmente. alimentación, Eso, que ya no te paguen con pizza, ¿no? Las ¿Liga horas de qué? extra y eso, ¿no? sí, sí, ¿Cómo dijiste, sí, liga de qué? totalmente. Liga de... explotación, ¿qué? Ya no me acuerdo. Al rato vemos el playback, ¿no? Al rato- Estoy apuntando, güey. Al rato vemos el playback. Pónganlo aquí en súper, güey. Sí, Liga de sí, explotación liga de permisiva. explotación. No me acuerdo cómo va el... Pero sí es Pues sí, bien vamos a hacer un importante. diccionario, Hay güey, hay que hacer un diccionario. Ilustrado, güey. Pero sí, o sea, hablando un poco de eso, ¿no? El tema ya entrando como también otros temas que queríamos platicar en el primer episodio, que era, bueno, ¿qué tanto de lo que tenemos en la mente como la mitología de la industria creativa, ¿no? Que Mad Men o toda esta fantasía de trabajar en una agencia hace 10 años, ahora, o sea, ¿cómo coincide eso con la realidad de nosotros que hemos estado en distintas agencias, ¿no? Y hemos visto, y en distintas etapas, ¿no? En distintos puestos. En distintos puestos, con distintos budgets, ¿no? Con distintas marcas que van desde marcas muy pequeñas hasta marcas globales. Sí, darles un panorama de qué tanto es, ¿no? Y qué tanto no es, ¿no? O sea, obviamente está como esta cosa que ves en las películas, ¿no? En donde el creativo es como el cool, que
que va a la oficina de e-commerce. ¿No es así? Y se sienta en su puff, ¿no? De entrada, porque si estás en un puff te jodes la espalda, ¿no? Entonces tienes que tener una silla bonita, pero... Bueno, es así hasta cierto punto, ¿no? O sea, creo que algunas agencias sí se esfuerzan por tener, digamos, espacios, digamos, que fomenten la creatividad, ¿no? Sí. Ahora, esa forma de fomentar la creatividad a veces es una postal, es un cliché, Sí, ¿no? sí, Es sí. como estos edificios de Google en el 2008, ¿no? Así Yo te voy a decir algo. Yo Vacas. cuando era niña y vi Lo que ellas quieran con Mel Gibson, Ajá. yo decía, este güey tiene el trabajo soñado y se le ocurren ideas para Nike. Digo, se le ocurrían Sí, a sí, Helen sí. Hunt y él se las robaba, ¿no? Pero es un cliché al Sí, final sí, del sí. día. No, no todos vamos a tener la oportunidad de trabajar para Nike. Vamos a terminar a veces trabajando con crema para hemorroides o ese tipo de cuestiones que no está mal. Eso es lo que hace al creativo y lo que va a hacer que nuestra Sí, chamba y es se haga divertidísimo, divertida. además, es divertidísimo. Como decías, con budgets de todo tipo, Sí. con clientes de todo tipo, desde los globales hasta los emprendimientos, que a veces resultan que son los que más libertad creativa te terminan dando, ¿no? Entonces Sí, también además, tu son muy trabajo importantes. nunca ha sido como ponerte al frente, ¿no? Exacto. O sea, Sí, lo que sí, tiene sí, que ir al frente es el objetivo de la marca, ¿no? Creo O que en sea, el momento en el funcione. que dejas creo que puede ser que a algunos nos pasara, a mí me sucedió, que todo este tema por ejemplo, de ganar premios y todo, pues tal vez en algún punto es importante, pero cuando aprendes o descubres la diversión en tu trabajo, está súper Pero divertido e esta cosa increíble lo que haces con tus marcas. ya es como el lore de la industria, ¿no? Como lo que se fabrica de la industria o o lo que te quieren hacer pensar como allá afuera, ¿no? De que puta hacen como las premiaciones y las fotos se ven muy bien, ¿no? Pero como todo lo que está con ese filtro de realidad así de internet, de edición, de la magia de la edición, pues es una parte pues muy pequeña de lo que en realidad es realmente tener que ir a una junta, ¿no? Ser convincente con tu cliente, con una buena idea, con una buena estrategia, con un equipo bien armado, ser coherente con tu trabajo, con lo que... O sea, eso es algo que tienes que construir día a día y no es muy glamuroso, ¿no? No es muy glamuroso tener una buena comunicación, ser asertivo, son cosas que tienes que trabajar y que son, yo creo que el 50% del trabajo en una agencia, poder comunicarte bien con los demás, que te entiendan, que tu idea se entienda, ¿no? Así de que, oye, ¿le entendiste? A ver, ¿qué entendiste? ¿No? Escuchar al otro, recibir feedback, ¿no? Porque muchas veces Sí. tienes esta gran idea en la cabeza, pero solo tú la entiendes, ¿no? De acuerdo. Y si todo tú la entiendes, entonces pues no vale mucho la pena, ¿no? Y al final, muchas veces todo se va a traducir en pon el logo del cliente más grande. Sí, claro, o sea, son cosas que no puedes evitar. Y hay batallas que están perdidas desde el principio, ¿estás de acuerdo? Sí, O sea, totalmente. no tienes que llevar mucha energía. Y de eso también vamos a platicar después, ¿no? Cuándo realmente darle la relevancia. Digo, todos los proyectos son relevantes, por supuesto, y tienes que sacar lo mejor de cada uno, pero habrá proyectos que quizá los puedas manejar de una forma mucho más inteligente. Y habría que hablar después de cómo detectarlos, ¿no? O sea, Sí. dónde llevar esa energía, justamente. De acuerdo. Traías una Sí, dinámica, ¿no? estábamos hablando justamente de esta fantasía versus realidad, ¿no? Cuando veías, se puso de moda Mad Men, ¿no? Que tiene esta cosa como súper poética del creativo, que tiene esta idea brillante y amanece y es como... No, y la publicidad en La sí verdad- como industria Sí. es una industria sexy por el resultado que Sí, entrega. O sea, cuando tú sí. ves afuera un anuncio, ¿no? Con ciertos personajes, celebridades, Sí, sí, sí. con ciertos colores, ¿no? Brillantes. Se vuelve atractivo. De hecho, ese es el objetivo Ese de es la el objetivo publicidad. de la publicidad, Que los ojos o sea, volteen es al como- anuncio digo, y digan, muchas- quiero ser parte de eso. La mayoría de las Nuestro trabajo es decisiones... seducir, Sí, totalmente. seducir, exacto. Seducir Las totalmente. decisiones son mayoritariamente emocionales. Exacto. Entonces, digo, el arquetipo del Mad Men está bueno, pero tú lo ves allá afuera en las campañas. ¿No? Si Lo que quieres decía, la pertenecer, o industria sea, del obviamente seducir, todo este culto a las marcas, ¿no? A Apple, Nike, ¿no? Adidas, ¿no? O sea, la gente que realmente son como
están enfocados a eso, ¿no? O sea, la idea es que tú quieras realmente pertenecer, están ahí y nuestro trabajo es realmente encontrar esos huecos, ¿no? En los servicios, en los productos que tengan el potencial de encontrar el beneficio que realmente va a cubrir o va a suplir esa necesidad en el potencial cliente, ¿no? Y hay formas, cuando lo haces bien, ¿no? Es increíblemente efectivo, ¿no? La Sí, gente, claro. nosotros, cuando digo la gente, somos nosotros, no somos la gente. Vamos y Consumimos. consumimos, o sea, porque realmente digo, yo sé que es un mundo que los humanos consumimos demasiado, ¿no? Todo el tiempo estamos consumiendo, ¿no? Eso es lo que a mí Información, productos, servicios, o sea. Eso es lo que a mí se me hace como bien, bien impactante de la carrera, bueno, más bien de la industria en la que trabajamos, es ese poder de influencia que puede usarse para bien o para mal, pero leía por ahí un dato hablaba, ¿no? De cómo se aceleraba de manera exponencial la adquisición de un producto o servicio a partir de la creatividad. Es decir, cuando una persona lo ve, el driver principal por el que va a comprar ese producto es por la idea de la campaña, no por si lo vio en el teléfono, no por si lo vio en el espectacular, no, fue por la idea creativa. O sea, la idea creativa es el driver principal que ocurre de manera acelerada en un corto plazo y que es casi casi el componente principal por el que una persona decide adquirir un producto. Más allá del producto, servicio, que si es de calidad Sí, o sí, no, etcétera, la idea creativa tiene un peso brutal. sí. Entonces, esa capacidad de motivar a las personas Claro, a igual partir de las esta ideas idea creativa pues tiene que está... venir de una inteligencia anterior, ¿no? Que No, es claro. justamente el beneficio que tenemos ahora con los datos, ¿no? Que tenemos datos que nos ayudan a tomar decisiones más asertivas. Pero al final la idea depende de ti, de cómo interpretes esa información, ¿no? ¿Y qué haces con esa información? O sea, cómo esculpes ese mensaje, cómo lo diseñas para que pueda llegar a ser potencialmente efectivo. Pero bueno, volviendo un poquito al tema de realidad versus fantasía en las agencias y en la industria creativa, lo que yo había preparado aquí es una serie de preguntas random, ¿no? Que tienen que ver con este tema de qué esperábamos nosotros versus qué fue lo que sucedió. Estas preguntas random están insertadas en el cerebro de esta pequeña criatura que no tiene nombre. ¿Qué nombre le quieren poner a esta pequeña criatura? Tenía nombre, pero no me Jacinto, acuerdo cómo se llama, güey. ¿no? Pónganle un nombre muy mexicano, Jacinto tendría que está ser bien. Apolonio o Jacinto, que ya Jacinto me gusta. Jacinto puede Anib de ser. la Sí. red. Anif de la Anib de Red. Jacinto Anib de la Red, que es nuestra figura, Sí. tiene dentro de su cabeza Sí. o su cerebro Si alguien una serie de que nos está preguntas, viendo o escuchando se llama Anif de la Red, por favor, déjenos aquí una serie su de... participación, porque sí, yo tengo varios amigos Anif de la Red, A mí me aunque no lo encantaría crean. llamarme Anib Sí, de sí, la Red, sí. la verdad. Sí. Bueno, aquí hay varias preguntas random, entonces voy a pedir a cada uno de ustedes que tome una al azar, que la abran, el papelito, y que la lean en voz alta y que compartan esa información con nosotros y con la audiencia. Entonces, por favor, Va, vamos a Ana, empezar. eres la primera. Lo leo y lo Ábrelo, comparto de una vez. léelo, toma el segundo y Vas a ahorita tener que que sea tu contestar. turno, No se vale ver antes voy a tomar, no, todavía de no. tu No, participación. yo voy a tomar uno también. No es una dinámica de esas De Kinder, sí. de, Sí. De Mary, ¿cómo es? ¿Cuál? Mary. Te voy a decir groserías, no debo. Es una dinámica Yo ya dije una. de Kinder, ¿no? Es que, no, a ver, Bueno, empieza. va, Luego les primero, cuento. Ok, primero ok. va. Me tocó esta pregunta que dice, ¿qué aprendizaje duro te dejó tu primer cliente o jefe? Ok, Órale, está fuerte, ¿eh? bueno, No names, no. no No names, names, no sí, nada, sí, no. Fíjense que más que hablar de cliente o jefe, voy a hablar de la experiencia de la chamba y el aprendizaje duro que me dejó. Yo toda la vida he sido una niña muy ñoña, las personas que me conocen saben que soy súper ñoña, entonces yo venía de la universidad de ser el mejor promedio, de haberme graduado con excelencia y todo, ¿no? Y ya sabes, mis trabajos de 10, mis maestros, te ves súper
chido en el ambiente laboral y Estrellitas todo. en la Ajá, frente y todo. estrellita. Sí, sí, sí. Abejita. Ajá, exacto. Yo era Abejita abejita, trabajadora. tampoco era la de maestra, no va a revisar la tarea, pero casi. O sea, sí, sí era súper ñoña. Sí, sí era Se súper le ñoña. traje una Sí, manzana, maestra. sí, sí, aviéntenme Te las quería en tu grupo, palomitas. Claro, ¿ah? claro, claro. Ujú. Sí me quería, pero sí era ñoña, ¿no? Órale. Entonces, yo venía realmente de la escuela con todo pues, con todas estas nubecitas, con la visión nublada de, pues, de aquí mis Órale. chicharrones son Sí, los sí, que van sí, a sí, sí. tronar, ¿no? Entro a mi primer trabajo, agencia digital, como asistente de redacción y guionismo, porque han de saber que también en su momento yo quería dedicarme a ser guionista, Sí, ya sí. después. Ujú. Gracias, señor maestro Guillermo Arriaga, porque eso fue gracias a él que quería hacer esto, pero bueno. Mm. Y entonces yo venía, ya saben, acá como decía, aquí van a estar mis propuestas y empiezo a trabajar y todo. Y más que esa experiencia de 0 a 100 fue con mi jefa, que en ese momento le aprendí muchísimo, pero que sobre todo fue darme cuenta que lo que yo creía que sabía, lo que yo pensaba que debía hacerse, o casi, casi como de, es que en la escuela me enseñaron que así se hacía el guión. Llégale, aquí no se hace así, esto no tiene gancho, esto está cero hard sell, ¿dónde está la emotividad? O sea, y entonces era empezar a lidiar con esta frustración, con este sentimiento de darte cuenta que todo lo que habías hecho atrás pues era nada, ¿no? Y Claro. Reaprender, ¿no? O sea, sobre todo saben que, y creo que es algo que a mí me quedó mucho y que podría decir que es como uno de los consejos principales o primordiales que doy para cuando estás empezando, la humildad. Creo que eso es importantísimo bien agachón, porque, así, no, pues ahí. ¿sabes qué? Más que agachón, No, estoy es bromeando. sí, 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 es esta parte de decir, güey, cállate, Aprende, escucha sí, sí, y sí. aprende de la Obvio. gente que está aquí, porque además eso es bien importante. He tenido la fortuna de encontrarme en mis primeros años con personas que me enseñaron, que de verdad me enseñaron. Habrá personas que te digan, güey, yo tuve que aprender a la mala porque Sí. mis jefes no lo hicieron. Entonces, aprender esa humildad de que cuando llegas a esto no eres nadie, lo que sabes hacer es mínimo, va a ser Sí. mínimo y aprende, A menos que seas dale. el sobrino del Bueno, dueño de la agencia. Sí, claro. Por O sea, supuesto, nunca por falla. supuesto, sí, eso es el nunca falla. Sí, nunca Pero Ay, sí ¿por qué no me para mí el más duro fue darme cuenta que todo lo que yo creía que era o que sabía no me iba a servir Ya. y tener esa Toma. capacidad de humildad para decir, yes, sir, lo que usted diga, yo lo voy a aprender. Y al final como que mejoraste mucho en eso. Muchísimo, pues sí. Y aprendiste sí, algo, ¿no? Al totalmente. final ganaste algo tú, ¿no? O Sí, sea, creo que está totalmente. increíble. Eso es la experiencia inicial dura que tuve en la vida laboral. Pero también yo creo que esas experiencias son buenas y no deberían dejar de repetirse a lo largo de tu carrera, ¿no? Sí, no, o sea, enfrentarte a jamás. cosas que como que no entiendes bien, como que le bajas tantito y aprendes y ya las mejoras para ti. Eso. Algo que creo y coincido totalmente con lo que acabas de decir es, no sé si a ustedes les tocó, ahora me empieza un poco a pasar a mí. Estoy creciendo, estoy envejeciendo, ¿no? Yo pensé que te ibas a seguir hasta después de los 21 años creciendo. Dije, nada. no, me estoy haciendo ya una persona mayor. No quiero decir así como... Ay, como qué exagerados, o sea, bueno, por Dios, pero- ¿qué onda con...? No, pero oye, Ajá. yo entré a trabajar a los 20 años a Sí, mi sí, sí. primera agencia y ahora son estos chavitos de 23, 24 Sí, años eso que sí. Sí, empiezan a es trabajar normal, sí, conmigo. claro, sí. El tener también como dices, ese sentido de aprendizaje, el no por estar ahorita donde estoy en el trabajo, es como decir, ya lo tengo asegurado, no, seguir aprendiendo de absolutamente Pero, de todo, o sea, ¿te ¿sabes? sientes como de alguna manera intimidada por No, estas, no, al contrario. compañeros más jóvenes? No, O al sea, contrario, mi punto a lo que iba es el poder también darnos la oportunidad de seguir y continuar aprendiendo de estas nuevas generaciones. sí, Yo creo que a veces súper nos valioso. quejamos mucho de los centennials, justo de los Ginsers, y tienen muchas cosas que aportar. Tienen también sus cosas buenas y como malas, como todos, sí, nosotros sí, como sí. millennials Sí, sí, sí. también, pero Bueno, yo no soy boomer. dejar Yo que... tampoco soy millennial. No, Yo sí, soy son buena. millennials. Nací en el 52. Yo tomo mucha agua. Entonces,
Me mantengo... Eso y el Botox le han... No, son 2X y una 2X, millennial, ¿no? ajá. 2X y 2X. una millennial. Sí, sí. Pero el nunca dejar de aprender, creo que eso es como lo más importante, el tener esa capacidad y ese reconocimiento humilde nos falta todavía mucho y muchas cosas por aprender. Eso creo que es primordial para también no quedarnos estancados, nunca quedarse estancados. Alex lo decía hace rato, a nosotros todavía nos tocó vivir esa época de las vacas sagradas en Sí, la sí. industria publicitaria. No quiero decir que esté Todavía mal, existen, ¿no? todavía Hay existen, algunas, hay algunas. hay unas, sí, a ver si aceptan. Ajá, hay que A ver invitar si algunas aceptan. Sí, sí, sí. para ver su postura. Sí, sí, sí. Pero sí, en ese sentido, a mí me tocó conocer algunas vacas sagradas que eran como, pues, si eres vaca sagrada, pero pues en ese entonces era, no sabes ni qué es Facebook, ¿no? Entonces, güey, sí estúdiale porque Sí, es claro. necesario, ¿no? No tienen carreras Sí. muy largas, las Sí, vacas, sí, pienso sí, yo, las vacas entonces- sagradas. ¿No? yo ¿Acaban creo en que el matadero? Yo creo que finalmente el destino de las vacas es el matadero. Porque justamente siento que como que en algún momento se sienten como demasiado para seguir aprendiendo. Y luego son muy caras, Es que güey. es eso. ¿No? Sí. Son muy caras. Y no son rentables. No son rentables Sí, también. a veces. Sí, Depende ya hablaremos de de la eso, mano. sí. Ya hablaremos de Ese es eso. un ya buen hablaremos de consejo, eso. no se conviertan en una vaca sagrada. Sí, no, no. Sí. Siempre O bueno, al menos no en una vaca. Un becerro en sagrado. un becerro sagrado. Un becerro Está sagrado, bien, tal algo vez. más ligero. Sí, un Muy bien. conejo sagrado. Pues muchas gracias, Ana, Al por contrario, compartirla. muy buena pregunta, ¿eh? Muy O vas buena. con la pregunta de Jacinto, Jacinto ¿Qué te preguntó Jacinto, Mira, Alex? justo dice Ana, todo lo que aprendí en la escuela Ajá. lo tuve que reaprender en el Claro. trabajo, ¿no? Le dijo su jefa. Y mi pregunta fue, ¿qué materia fue la más inútil No, en la mira. práctica real, güey? Entonces hay como una secuencia ahí Mira qué bien. completamente de la fortuna que se dio al sacar este papelito. Sí. ¿Qué materia fue la más inútil en la práctica real? Ay, y ahorita que estabas platicando hubiera pensado mi respuesta. Es que, a ver, me pasa un poco lo mismo. Yo voy a contar más de mi historia de vida. Yo estudié cuando la UNAM se fue a huelga. Yo Órale. soy de la FAD. Bueno, antes Sí. era la ENAP, ahora la FAD. Sí. Y en ese lapso conseguí trabajo de mensajero en un despacho de diseño, Órale. en la Condesa. Entonces, yo me O sea, pero ibas que en la prepa CCH o ya universidad. No, ya universidad. Ok. güey. Entro a la universidad y a los 6 meses se va a huelga. Órale. Entro de mensajero en la Condesa, en un despacho de diseño. Agradezco mucho ese trabajo porque conocí la Condesa. Ahorita ya está reconocible porque ya son otros. Sí, ya es otro. Pero aprendí a moverme en la ciudad. Y lo que más me sacudió, es que justo es el propósito de esto. Lo que más me sacudió fue llegar y ver a los diseñadores trabajando en cosas que en la escuela jamás vimos, jamás nos enseñaron nada. Desde el uso de software hasta la parte del negocio, güey. O sea, la parte del negocio de un despacho de diseño Claro. jamás la vimos. Sí, en la cómo escuela, güey. gestionarla, cómo cobrar, ¿Cómo cobrar, güey? Salió en ese entonces ¿Cuánto un cobrar? libro, había un libro que era ¿Cómo cobrar diseño gráfico en ¿Cómo México? cobrar? Sí, Y era un sí, librote así, güey. Yo le saqué ahí copias y lo tenía. Sí, es un tema eso. Entonces, lo que dices, ¿qué materia fue la más inútil? Digo, no que hayan sido inútiles, la verdad es que eran materias que a mí me encantaban. O sea, técnicas de representación gráfica, cómo utilizar acuarela, cómo utilizar Prismacolor, cómo utilizar pasteles, proporción humana. Yo tenía unos maestros que eran unas verdaderas lumbreras en cuanto al tema de arte y diseño se refería. Desafortunadamente, todo ese conocimiento teórico y toda esa habilidad de técnicas del pasado no se veía ya, no era útil, no era aplicable de manera idéntica en el trabajo. Porque mientras mi maestro acuarelista y hacía unas obras impresionantes, yo llegaba al trabajo y más bien veía a los diseñadores trabajando con Photoshop, con Illustrator, haciendo retoque de producto, retoque de modelos, haciendo diseño editorial con Quaker se llamaba, Quaker. Es que Quaker es la marca de avena. De ¿no? avena, Sí, la marca No de se llamaba No nos Quaker. multen, Desayunando, por favor, no nos bueno. multen. Quake se llamaba Quake. Es que ni siquiera existe el software. Pero Quake era el juego, ¿no? Que jugaban Quake También en jugamos LAN, Quake. ¿no? Así como Bueno, las tanto ha cambiado computadoras. que ahorita ya no se usa eso, se usa InDesign, ¿no? Pero bueno, en ese Ajá. entonces era Quake o Quaker, lo que sea. Sí, sí. Pero había una distorsión entre lo que yo tomaba en clases y lo que era el campo laboral. Pero a mí me tocó verla desde muy temprano. Desde muy temprano. O sea, a los 6 meses de carrera dije,
¿qué está pasando? ¿Por qué estos cuates hacen una cosa y la escuela me está enseñando otra? Órale. Y durante los 4 años de carrera, nunca esa O brecha sea, tu se hizo plan de menos. estudios estaba súper rezagado, o sea, Con técnicamente. relación a la vida profesional, sí. Sí, siguen. Siguen, Creo que sí. siguen, o sea, Es que es imposible ganarle a la velocidad de Hay que nuestros entrevistar a un tiempos, ¿no? universitario también. Sí. Ándale, es buena Para que idea. nos cuente. O a Para que las nos escuelas. diga- A mí me gustaría saber, sí, me gustaría saber cuál es el plan actual de estudios, De estudios. de Voy a hablar. diseño, de comunicación, de publicidad, de mercadotecnia. Bueno, les digo, de todo lo que nos dedicamos, ¿no? Pero justo saber para qué están bueno, sí, para qué están preparando a los jóvenes hoy en día. Ay, les digo, yo me oigo bien ruca, a los jóvenes. A los chavos, a los sí, chavos, los chavos, a la chaviza, la chaviza, la la chaviza, chaviza. ¿qué están, A la chaviza, sí. cómo los están preparando para la vida laboral? Sí, entonces, ¿qué materia fue la más inútil? Pues yo creo que computación, ¿no? Porque ya todo lo que nos enseñaron, ya ahorita, ya esas máquinas ni siquiera existen. Entonces, ¿no? De plano, computación. Pues es que imagínate, nos enseñaban con Adobe 3, ahora ya hay Adobe X. Ah, ya, pues sí. ¿No? Usábamos mouse ahí de bolita, ahora ya son las plumas. Claro, claro. O sea, en ese sentido, la parte tecnológica, pues sí se queda ahí. Sí, es muy rezagada. veloz, Porque es muy temas de composición, temas de teoría de color, Bueno, temas eso de sí diseño es editorial, súper los esencial, sigues ¿no? ocupando, Súper aunque esencial. sea en otro espacio. Sí. Pero los sigues ocupando. Pero Sí, yo creo que para, que te o sea, enseñan- no solo para la gente de diseño, sino como que siento que cualquier creativo debería entender muy bien de teoría del color, de geometría, ¿no? De proporción, o sea, eso es algo bien Idealmente. importante. ¿Mande? Idealmente. Ideal. Ah, idealmente, sí, sí, sí. Sí, o sea, la idea es que puedas como también expresarte, pues, en los mismos términos que tus compañeros, ¿no? Dominar un poco sus áreas para que hacer un territorio común a la hora de... Bueno, pues ha llegado mi turno. ¿Qué pregunta te A tocó, ver, déjame ver la Valmori? pregunta. De Jacinto. Jacinto pregunta. Eh, ¿La escribiste tú? sí, 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 dice... La escribió Jacinto. Dice, ¿a qué edad fue tu primer beso? ¿What? Ah, Sigo esperando, sigo esperando. No, no, la verdad es que la pregunta es, ¿qué no te enseñaron? Y hoy es clave para sobrevivir. ¿Qué no te enseñaron? ¿Qué no te enseñaron O sea, en la escuela y hoy es clave para sobrevivir? Y yo volvería a lo que dije hace un momento. Creo que en general toda tu vida, no solamente la escuela, sino probablemente en tu familia o tus amigos, siempre te van a decir que tú tienes la razón, siempre te van a decir que todo va a estar de tu lado. Y la verdad es que generar un sentido de la frustración muy poderoso en la medida de que te permita entender que a veces las decisiones que se toman con respecto a tu trabajo no son personales, no tienen que ver contigo y que lo mejor es cerrar tu laptop y empezar desde cero, sin ningún tipo de resentimiento hacia ti, hacia tu equipo, hacia tu cliente. Ahora le llaman resiliencia, que es la palabra de moda, ¿no? Es como ser muy resiliente y que no es más que es músculo de entender que como tu trabajo es vender ideas, estrategias, y lo vas a hacer mucho tiempo, vas a tener un rango de bateo muy alto, ¿no? Es muy, muy alto. Perdón que te interrumpa. ¿Pondrías la palabra resiliencia en ese diccionario negro de palabras prohibidas Sí, para temas sí, creativos? Junto a tolerancia sí. a la frustración. Pondría, En cualquier campo de trabajo, pondría ¿no? resiliencia y también pondría algunos conceptos como pensar fuera de la caja. Bueno, ya luego haremos un diccionario. O ¿cuál es la otra? Métele más ondita. Bueno, eso es un clásico, métele más ondita. O no sé si es rupturista, no, también hay otra palabreja ahí. Disruptivo. Disruptivo. Otra palabra. Disruptivo, sí, es disruptivo. Palabras que lo sugieren todo, pero que no significan nada en el ámbito publicitario, ¿no? Están muy quemadas, ¿no? Están muy quemadas, pero sí, yo lo que no aprendí es eso. Y otra cosa que también mencionó hace un momento Ana, fue el tema de la humildad frente a cosas que no lo sabes todo, nadie puede saberlo todo. Y hay cosas en las que mucha gente va a tener la razón, ¿no? Y van a tener un área de expertise mucho mayor que la tuya. Y lo mejor que puedes hacer es aprenderles. O sea, en lugar de enfrentarlos o de cuestionarlos o de intentar quedar bien en la junta o hacerte el payaso, lo mejor que puedes hacer es cerrar la boca, tomar apuntes
investigar, practicar y conseguir su mismo nivel de expertise, o por lo menos estar mucho más enterado de temas que toda la vida van a seguirte permeando. O sea, repito que en tu carrera siempre va a ser un constante aprendizaje. Yo creo que en cualquier carrera, o sea, tienes que estar constantemente con los oídos y los ojos muy abiertos. Vas a enfrentarte a la necesidad de aprender constantemente. Entonces esas dos, humildad, que no me la enseñaron, porque en la escuela te enseñan como a competir siempre. Sí. Y Aplastar al otro. no tomarme nada personal, no tomarme... la frustración es un sentimiento indeleble en la condición humana. El mundo o las cosas a veces no salen como tú quieres o te imaginas. Y tienes que estar listo como cualquier adulto para lidiar con ello. Entonces, básicamente, esas dos. Ok. No, lo del primer beso era broma. ¿Y si No, me pero llego a madurar? ¿a qué edad fue tu primer beso? No, a los 35. Sigue esperando, A los sigue 35. esperando. Sigue esperando. 35, 36, no me acuerdo bien, más o menos. Muy bien. Pero bueno, esas fueron las preguntas de nuestro querido Jacinto Anib de la Rep para el primer episodio de Anticreativo. Pues creo que fue un gran primer episodio, una idea que vamos a ver cómo se va desarrollando. Tienes que ser más humilde. Permítanos mejorar el formato, las intervenciones Ya sé. y las ideas creativas que vayan Claro, saliendo de aquí, ¿no? claro. Sí. Ah, Ok. muy Muchas contento. gracias, Ana, Valmori, Alex. Nos despedimos Gracias. y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.